Asambleísta Armando Aguilar. Finalmente vamos a archivar, votemos, porque ya estamos comenzando a disparar. No le he dado la palabra, asambleísta Tibán. Aguilar. Compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, yo quiero ser bastante corto en mi intervención porque fui parte de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social en el periodo legislativo anterior. Y concuerdo plenamente con el asambleísta Castillo, que ha dado todos sus argumentos para ratificarnos, que este pleno se ratifique en el archivo de estos proyectos que lo único que pretendían es continuar creando el caos en la administración pública del Ecuador. Recordemos lo que era la tensión en el registro civil antes de nuestro gobierno, lo que era la tensión en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en una serie de entidades públicas. Y eso no porque los funcionarios públicos sean ineficientes o irresponsables, de ninguna manera. Debo resaltar la voluntad, la capacidad, la responsabilidad de la mayoría de funcionarios públicos. Lo que sucedía era que habían leyes que protegían al irresponsable, que protegían la negligencia, que protegían un servicio ineficaz, un servicio negligente. Eso era lo que había en el pasado y lo que hemos pretendido a través de esta ley orgánica de servicio público precisamente es el mejoramiento de la gestión del talento humano en concordancia con la normativa constitucional, con el artículo 225 que señala claramente cuáles instituciones pertenecen a las instituciones públicas para poder encuadrar en el marco constitucional la ley que la aprobamos, como dijo el asambleísta Castillo, con 108 votos. También es fundamental recordar que la propia Constitución, en el artículo 229, establece que habrá un organismo rector en materia de recursos humanos, remuneraciones, el que establece las políticas de la estabilidad y de todo lo que tiene que ver con la gestión del talento humano en las entidades públicas. Y lo que no estoy de acuerdo es que en las excepciones que se establecieron en la ley respecto de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de otras entidades públicas, es única y exclusivamente en el ámbito del escalafón. Lo mismo pasa en el sector del magisterio. En el ámbito del escalafón está claramente regulado, establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que dicho sea de paso, con esta Ley Orgánica de Educación Intercultural se mejoró enormemente las remuneraciones de los maestros y maestras en el Ecuador. Y es por eso que hoy ya no tenemos los consabidos paros que en 25 años, y lo demostré aquí en este pleno, con datos, con fechas, en 25 años el magisterio fiscal público del Ecuador perdió 2 años y medio lectivos. 2 años y medio lectivos, los niños, las niñas, las y los adolescentes fuera de clases. ¿Por qué? Porque no se les pagaba puntual, porque había una ley tramposa, la ley de carrera docente y escalafón del Magisterio Nacional, que establecía bajo norma legal el valor remunerativo de los maestros. ¿Qué es lo que hemos hecho con la ley de servicio público? La remuneración de los maestros está atada también a la política salarial de todo el sector público, de tal manera que si a un servidor público se incrementa sus salarios, consecuentemente, en ese mismo porcentaje, en esa misma cuantía, se incrementa también el valor de las remuneraciones de los maestros. Y hoy ya no hay necesidad de que salgan a paro, de que salgan a botar piedras, de que salgan con los garrotes para conseguir $2, $5 de incremento, como era la historia del pasado. Hoy hay una nueva historia que la estamos construyendo precisamente defendiendo los derechos de los trabajadores, y es en el artículo 129. Recuerden, en el pasado, ¿cuál era el incentivo que se daba a los servidores públicos por jubilarse? Ninguno, absolutamente nada. Y es a partir de esta ley de servicio público, en el artículo 129, que se introduce también en función de la normativa constitucional un incentivo a la jubilación que es independiente
a las pensiones que va a recibir como producto de su jubilación al amparo de la Ley Orgánica de Seguridad Social. Es independiente aquello. Entonces, lógicamente que el pago se tendrá que hacer en función de la disponibilidad económica. No podemos ser irresponsables para generar caos, para generar una situación anárquica en el ámbito del manejo presupuestario del Estado. Pero el derecho está reconocido. El derecho y la cuantificación está reconocida en el artículo 129. Respecto del artículo 47, literal K, establece claramente la compra de renuncias con indemnización. No es que se ha despedido a los funcionarios públicos y no se les ha dado absolutamente nada. Se les ha indemnizado previo el proceso de ejecutar esta norma establecida en el artículo 47, literal K, que se pretendía interpretar. La interpretación es cuando hay obscuridad en la norma, cuando hay conceptos que pueden ser contradictorios o diferentes, entonces al legislador le corresponde la interpretación obligatoria de la norma. Consecuentemente, lo que resolvió la comisión en el periodo legislativo anterior tiene un amplio sustento para que votemos por el archivo de estas iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público. Muchas gracias.